Sean siempre alegres, transparente esta alegría del amor de Dios a los hermanos. Ya estamos en las últimas semanas preparándonos para la celebración de los 100 años del nacimiento del siervo de Dios, Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Este jueves de Pironio queremos recordar su huella por la Iglesia latinoamericana. Los invitamos a hacer un breve recorrido de su paso. En agosto de 1969, Pablo VI lo nombró secretario general de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, Colombia, en la que tuvo una marcada influencia. Y en 1970 fue elegido secretario general del CELAM. En noviembre de 1972 fue elegido presidente del CELAM y reelegido en 1974. En este tiempo, Pironio definió el perfil de la Iglesia latinoamericana postconciliar. Le correspondió la aplicación de las conclusiones de Medellín. El opúsculo de su autoría, titulado En el espíritu de Medellín, Escritos Marplatenses II, tuvo una amplia difusión en América Latina. Su prédica, comprometida con la opción preferencial por los pobres, en concordancia con lo proclamado por la Iglesia latinoamericana en la Conferencia de Medellín, le valió que se lo acusara injustamente de comunista. Afirmación totalmente infundada, dado que Monseñor Pironio proclamaba la doctrina social de la Iglesia arraigada en el Evangelio. La Iglesia latinoamericana debe ser de un modo especial la Iglesia de la Pascua. Se ha comprometido de un modo solemne a la liberación plena del hombre y de los pueblos. Se ha comprometido a realizar la Pascua. Daniel Clemente, sacerdote diocesano de Mar del Plata, nos relata su encuentro con Pironio y el recuerdo de la participación en el CELAM del cardenal. Bueno, mi testimonio sobre América Latina tiene que ver con la beatificación de Monseñor Romero. Pude asistir a la beatificación de Monseñor Romero. Estuvimos con el padre Chovi y el padre Hernán, hicimos nuestro viaje de ida juntos, buscando así un poco como nuestras raíces, ¿no?, en América Latina, y vimos que Romero también se fue haciendo obispo con la búsqueda de fidelidad al Concilio Vaticano, con los padres de Medellín y entre ellos nuestro cardenal Pironio. Fuimos preguntando ahí en Centroamérica, porque fuimos a Guatemala y hablamos con obispos y curas de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador. Nos hablaban de Pironio con admiración y afirmando todos que sufrió mucho en Roma. Nosotros ya lo sabíamos, pero oírlo de otros hermanos latinoamericanos nos lo confirmó. Su participación en el CELAM y también, sobre todo, un retiro que predicó a los obispos de Centroamérica en Antigua, Guatemala, en la Casa de Retiros Belén, obra del santo hermano Pedro Betancur. Fue el tiempo en que se conocen con Romero y entablan amistad. La primera carta pastoral de Romero, arzobispo de El Salvador, se titula Iglesia de la Pascua. Pironio es quien lo recibe en Roma a Monseñor Romero, o al que primero visita antes de ver a Juan Pablo II, y es el que lo defiende de las acusaciones en Roma de sus hermanos obispos de El Salvador de entonces. Se encontrarán también en la Conferencia de Puebla, en 1979, un año antes de su muerte, de la muerte de Romero. La participación allí de nuestro tercer obispo, Rómulo García, hace suponer que allí se lo presentara, y que conociera la realidad latinoamericana y tan parecida a la nuestra en Sudamérica. Recuerdo la defensa de la Biblia latinoamericana que realizó Rómulo, y que luego la Conferencia Episcopal Argentina, con notas aclaratorias, hizo que se pudiera leer, ¿no? En Centroamérica la aportación de la Biblia era sentencia de secuestro, de desaparición y también de muerte. Y era criminal dejar que eso pasara también aquí. Así que Rómulo tiene que haber seguramente aprendido eso ahí, ¿no? Bueno, mi testimonio sobre Monseñor Pironio y América Latina no puede quedar sin mencionar la relación con otro obispo santo,
contemporáneo y también mártir, Monseñor Angelelli. Y para eso termino leyendo unos fragmentos de la carta que Monseñor Angelelli le envió ante su nombramiento como cardenal, en abril de 1976. La respuesta de Monseñor Pironio, también voy a leer al final, tiene fecha del 4 de agosto de 1976, el mismo día de su muerte. Así que Monseñor Angelelli no pudo leer la respuesta de Pironio, pero nos imaginamos en el cielo la pudo entender mejor. Querido Eduardo, quedó flotando un abrazo de amigo en la Basílica de Luján cuando te marchabas para estar junto a Pablo. Hoy la noticia de tu cardenalato me llena de alegría y de estos austeros cerros riojanos vuela el mismo abrazo para entregárselo al hermano y amigo a quien el Señor llama a servir desde el centro de la unidad y del amor. Te decía que trataras de que tus pies no se te pegaran con el asfalto de la plaza de San Pedro, sino que se mantuvieran ágiles para estar prontos a rumbear por los cuatro vientos del mundo y seguir siendo un testigo de la esperanza y de la unidad eclesial. El Señor y María, la de Luján, la misma Madre de Jesús, te sigan enseñando por dentro que nuestro llamado es a servir y ayudar a los hombres a ser felices, como Jesús quiere. Querido Eduardo, los arenales de Mi Rioja se están adormeciendo y los cerros del Velasco se envuelven en un silencio contemplativo. Todo esto me ayuda mucho a rumiar su mensaje, que no es otro que lo del mismo Salmo 8. De tanto perderse en los cerros, uno acaba por ser vaquiano y las cicatrices que vamos juntando se convierten en capítulos de ese libro de la sabiduría que no acabamos de aprenderlo. Firma Enrique Angelelli. Carta respuesta de Monseñor Pironio. Mi querido Angelelli, el misterio de la Pascua, con todo lo que tiene de cruz y de esperanza, se ha clavado en tu iglesia particular y en el corazón sensible de su pastor. Por eso van estas líneas. Quiero estar a tu lado, en silencio como María, tratando de compartir tu pasión, asegurarte mi amistad y ofrecerte mi oración. Es inútil que te diga cosas, tú las sabes y las hemos conversado juntos tantas veces. La muerte en tu diócesis de dos sacerdotes, tuyos y míos, porque no religiosos, me hace pensar en la Pascua, en la pacificación por la sangre de la cruz, como diría San Pablo a los colosenses, o en la comunión en Cristo de los dos pueblos separados, mediante la muerte que derriba el muro de enemistad, para hacer de él el verdadero hombre nuevo. La Pascua es siempre fecunda. Cristo vive, mi querido Angelelli. Es inútil que los hombres pretendan ignorarlo. Lo importante es que nosotros lo anunciemos con la palabra, lo testifiquemos con la vida y lo confirmemos con el gozo de la sangre derramada. Roma, que tú conoces piedra a piedra y que amas tan hondamente con tu corazón de obispo, nos enseña que la Iglesia se plantó en la fe y el amor de los apóstoles y fue amasada con su sangre. Eduardo Cardenal Pironio. Hablamos de la Iglesia latinoamericana como de una Iglesia pascual, porque es la Iglesia de la esperanza, del anonadamiento y del espíritu. Es decir, una Iglesia joven y renovada, que saborea la fecundidad de la pobreza y se apoya solo en la fuerza interior del espíritu. Robert de la Cruz, oriundo de República Dominicana, quien es coordinador nacional de comunidades eclesiales de base, nos comparte cómo el legado de Pironio representa el trabajo y la línea pastoral de sus comunidades. A la edad de 14 años me mudé en una zona que era rural, afrodescendiente, al norte de la ciudad de Santo Domingo. Y ahí conocí la oración de Monseñor Pironio a Nuestra Señora de América Latina. Padre Pedro Costa, un misionero de Burgos, él estaba en Colombia, en una diócesis, cuando ocurrió lo de Medellín y todos los cambios. Después se trasladó a República Dominicana y cogió esa parroquia rural que estaba perdida ahí. Cuando en mi zona, las comunidades eclesiales de base construyeron locales para hacer una capilla, él habló de una oración que conoció en Colombia, que escribió el Monseñor Pironio,
y se escogió esa oración, la oración a Nuestra Señora de América Latina, como la inspiración de las comunidades eclesiales de base. Todo, la pastoral, desde sus inicios, está inspirada en la oración a Nuestra Señora de América Latina, la del Virgen de los Pies Descalzos de Monseñor Pironio. Está muy ligada a la tradición a Monseñor Romero también, e incluso nosotros relacionamos mucho el retiro que dio Monseñor Pironio en Guatemala, en que participó Monseñor Romero y que fue la primera carta pastoral de Monseñor Romero. La oración a América Latina que hizo Monseñor Pironio está estrechamente ligada a esa primera carta pastoral que habla de la Iglesia de la Pascua. Monseñor Pironio escribió varias oraciones y junto a Nuestra Señora de América Latina también hay un Padre Nuestro, el Padre Nuestro desde América Latina, que los recogieron en Chile, un salesiano los recogió en Chile y lo puso en la cantata Don Bosco. Entonces descubrí que son oraciones gemelas. El Padre Nuestro de América Latina y la oración a Nuestra Señora de América Latina son como dos caras de la misma moneda, porque en la oración a Nuestra Señora de América Latina menciona unos panes, igual que en el Padre Nuestro, el pan de la verdad, el pan del amor y todo lo demás. Entonces hemos construido toda una devoción y toda una teología a raíz de esas dos fuentes, y hacemos un acto con 7 panes, que son los que se mencionan en la oración, para hacer incluso actividades más abiertas, incluso ecuménicas, con otras creencias religiosas, incluso con la sociedad civil. Entonces se trata de 7 panes que se piden. Y es muy interesante, por ejemplo, el pan espiritual se pide por la corrupción y la impunidad, porque por los valores morales, espirituales, y así el pan del amor, la acción por los pobres. Es la hora de la responsabilidad y el compromiso, la conciencia, la renovación y el servicio. La hora de comprender que ha llegado a nosotros el tiempo favorable y el día de la salvación. La hora de conocer, en la sencillez cotidiana de los signos de los tiempos, que este es el momento de nuestra visita. Escuchamos al padre José Marins de Brasil, que tuvo la oportunidad de compartir algunos momentos con el cardenal. Yo creo que él consiguió unir mucho los obispos de América Latina, porque Pironio fue una persona que fácilmente reunía y la gente, los obispos confiaban mucho en él. Creo que en ese periodo que ya es después del Vaticano II, Pironio consiguió mucho, y en Medellín, la reunión de Medellín, Pironio fue uno de los, era secretario del CELAM y ayudó mucho. ¿Había mucha oposición a Medellín? Después de 5 años, bastante. Acá tuvo una recepción muy fuerte, ¿no? Durante el concilio en Colombia hicieron algo contra, pero la asamblea no les dio y siguió, porque no eran los obispos de Colombia, eran laicos que hacían, era un grupo conservador muy grande en aquel tiempo, ¿no? Porque era predicado en casi todos los episcopados de América Latina. Casi todos. Creo que todos, y el último fue en Argentina. Él era muy aceptado como así un hombre de Dios. Los obispos lo respetaban mucho. Lo que está sucediendo en la Iglesia de América Latina no es fruto de la improvisación de algunos o del talento y esfuerzo de los hombres. Es esencialmente obra del Espíritu Santo, que nos llama a todos a la conversión y nos hace experimentar la angustia de los pueblos que esperan nuestro servicio y el testimonio cotidiano de nuestra fe. El fraile capuchino Luis Cosia nos cuenta la importancia y apoyo que Pironio le dio a la Iglesia latinoamericana y en especial a la CLAR. Pironio convocó a la presidencia de la CLAR que tuviera su propio lugar dentro de las instalaciones del mismo CELAM. Mirá vos qué interesante, le dio un papel importante, ¿no? Como colaboración junto con el CELAM a nivel de América Latina, para trabajar estrechamente en todo lo que se iba reflexionando
y decidiendo acerca de la pastoral, y sobre todo ya se aproximaba el 5º centenario de la primera evangelización. Después, cuando estuve ahí como presidente de la CLAR, el CELAM invitó a la presidencia de la CLAR para pensar algunas ideas acerca de cómo celebrar el 5º centenario de la nueva evangelización. Se propusieron un montón de iniciativas y bueno, la CLAR enseguida preparó un proyecto para una introducción de la lectura orante. Esta es la Iglesia de América Latina que hoy va descubriendo su fisonomía propia y desde su pobreza busca ser fiel a su vocación original. Se siente particularmente comprometida por el Señor, evangélicamente interpelada por las aspiraciones de los pueblos y penetrada por el espíritu de Pentecostés. Es la Iglesia de la Pascua, Iglesia en comunión y en esperanza, Iglesia de la profecía y del testimonio, Iglesia de la novedad pascual y la misión, Iglesia Sacramento del Señor resucitado. Washington Uranga, docente y periodista, nos habla sobre el mensaje de Monseñor Piroño de unidad latinoamericana. Eduardo Piroño siempre pensó América Latina como una gran nación y militó desde su lugar en la Iglesia esa condición de latinoamericano y de latinoamericana. Construyó desde la Iglesia la idea de latinoamericanidad en el CELAM, pero también en su permanente transitar por todo el continente. Lo demostró con su vida, con su testimonio y con su compromiso. Seguramente muchas de ustedes quienes escuchan este testimonio se acordarán de una frase que Eduardo Piroño acuñó en su iglesia de Mar del Plata, la Pepopala, la iglesia pobre, pascual, peregrina y latinoamericana. Eso que recibimos de él era todo un mensaje y también una apertura desde cada uno y cada una al sentido del latinoamericano, pero también al compromiso con los más pobres y con nuestro peregrinar como cristianos y como cristianas por este territorio que habitamos. Que la Virgen del Sí, Nuestra Señora de América y de la Pascua, que vivió tan hondamente la hora de Jesús, nos ayude a descubrir nuestra hora, a amarla con intensidad y a realizarla con prontitud alegre y sencilla. A ella entregamos nuestro fruto y en ella afirmamos nuestra confianza. A continuación, escuchamos la oración a Nuestra Señora de América. Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América, el continente que tú visitas, con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta. Sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que ya se acerca. Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste, hace mucho, en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los peregrinos, somos el pueblo de Dios en América. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre, que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres, que los religiosos
muestren la alegría anticipada al reino de los cielos. Que los laicos sean ante el mundo testigos del Señor resucitado, y que caminemos juntos con todos los hombres y las mujeres, compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América vayan avanzando hacia el progreso, por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza, peregrina con nosotros hacia el Padre. Amén. Sean siempre alegres, transparente esta alegría del amor de Dios a los hermanos.